¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? Como si estuvieras luchando solo, en una tierra extraña, sin garantías de mañana. Quizás ahora mismo estés intentando empezar de nuevo, sin saber qué te depara el futuro. Bueno, ahí es exactamente donde la historia de Ruth comienza. Tal vez el tuyo también está a punto de cambiar. Contrariamente a los estándares de la época, Ruth, una extranjera de Moab, tomó una decisión que desafiaba la lógica y la costumbre. Siguió a su suegra Noemí, abrazando al Dios de Israel y renunciando a todo lo que sabía. Lo que ella no sabía es que se estaba embarcando en un viaje de redención, fidelidad y destino profético, elementos que aún resuenan hoy como un llamado vivo para quienes creen que hay un propósito mayor, incluso en el caos. En este contenido, nos sumergiremos en el libro de Ruth de una manera sin precedentes, como nunca antes lo habías visto. No se trata solo de cebada, matrimonio o tradiciones antiguas. Se trata del plan de Dios, el pacto con el cielo, y como un simple acto de amor puede allanar el camino para el linaje mesiánico, que culminó en genealogía de Jesús. ¿Parece muy lejano? Te sorprenderá lo mucho que esta historia aún tiene que decir sobre tu propia vida. Prepárate para conocer a una de las mujeres de la Biblia lo más fascinante y déjese inspirar por el milagro de la restauración. Ya sea que estés buscando dirección, consuelo o simplemente necesites volver a creer, Ruta 2025 es para ti. Sigue leyendo y permítete vivir este viaje junto a quienes confiaron en lo imposible y fueron recompensados con herencia bíblica y promesa divina. Prepárese para comprender el papel fundamental de Ruth, una extranjera que se convirtió en parte del linaje mesiánico, y cómo usted también puede aplicar estos principios de fe y fidelidad en su vida diaria. Si este mensaje te ha tocado el corazón, no olvides dejar un me gusta. De esta manera ayudarás a difundir esta inspiradora historia a más personas que también necesitan esperanza. Vamos juntos en este viaje de fe y transformación. Todo comienza en Belén de Judá, conocida irónicamente como la casa del pan, pero que enfrentaba una grave crisis. La tierra estaba seca, la cosecha falló y el hambre se extendió como fuego a través de la paja seca. Era una época en la que cada decisión tenía el peso de la vida o la muerte. Fue en este escenario que Elimelech decidió salir en busca de sobrevivir, llevando consigo a Noemí y a sus hijos, Malón y Kelión. La promesa de comida los atrajo a Moab, una tierra extranjera con dioses extraños, pero que parecía ofrecer una oportunidad para un nuevo comienzo. Lo que no sabían es que esta elección daría inicio a una de las grandes historias de superación de la Biblia. Y sí, todo eso todavía resuena en aquellos que hoy también necesitan cambiar de rumbo. ¿Alguna vez te has encontrado en la necesidad de abandonar tu tierra? Esa zona de confort que, incluso en medio de una crisis, todavía nos resulta familiar. Esto es lo que experimentó Noemí: dejar su casa, su cultura, su gente. Y seamos honestos, no es fácil dejar ir todo lo que conocemos. Moab no era solo un nuevo lugar en el mapa, era un símbolo de ruptura, un salto a la oscuridad. Sin embargo, a veces es precisamente este exilio forzado el que nos prepara para vivir la milagro de la restauración. Dios estaba escribiendo algo que ellos aún no podían ver. Y esto es un recordatorio para nosotros. Incluso cuando parece que todo ha salido mal, el autor de la historia todavía tiene control. Lo interesante es que Belén, incluso en medio de la hambruna, siguió siendo parte del plan de Dios. El viaje a Moab no fue un así de abandono divino, sino parte de un complot más grande que involucraba a Ruth sobre la Biblia, todavía un personaje desconocido en este momento. A veces el silencio de Dios en tiempos de escasez parece injusto, pero Él trabaja detrás de escena. Mientras Elimelech tomaba decisiones prácticas, el cielo ya estaba trazando conexiones eternas. ¿Cuántas veces, de hecho, buscamos soluciones inmediatas y no nos damos cuenta de que, en realidad, nos estamos dirigiendo hacia algo mayor? Lo que parecía una tragedia fue en realidad el comienzo de un pacto con Dios que abarcaría generaciones. No es exagerado decir que la historia de Ruth comienza con dolor hambriento, con un viaje forzado. Pero no se dejen engañar, los actos más grandes de providencia divina casi siempre nacen en los desiertos de la vida. Elimelech, Noemí y sus hijos no lo sabían, pero ese viaje a Moab sería el camino donde la gracia se encontraría con lo inesperado. Y he aquí que incluso en una tierra pagana, Dios estaba plantando semillas que germinarían proféticamente. Si alguna vez te has enfrentado a un momento de sequía, de desplazamiento, de decisiones difíciles, respira. A veces la cosecha comienza en tierras improbables. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo que parecía un nuevo comienzo para Moab pronto se convirtió en una serie de pérdidas devastadoras. Primero muere Elimelech, el cabeza de la familia, y con ello,
parte de la seguridad, el sustento y la esperanza de Noemí. Imagínense una extranjera en una tierra lejana, ahora viuda, intenta recuperarse al ver a sus hijos, Malón y Kelión, casarse con mujeres moabitas Orfa y Ruth. Fue un intento legítimo de reconstrucción, incluso lejos de casa. Pero lo inesperado vuelve a llamar a la puerta, y esta casa, ya frágil, sufre otros shock. Los 2 niños también mueren. 3 mujeres, 3 viudas, 3 historias destrozadas bajo un mismo techo. En la cultura de la época, ser mujer sin marido ni hijos era casi como ser invisible. La situación de Noemí, Orfa y Ruth era crítica. No había herencia, ni protección, ni perspectivas. Aquí lo más impresionante es cómo, incluso en medio del dolor, la fidelidad de Ruth estaba empezando a destacarse. No había ninguna obligación, no había promesas, y solo elecciones. Es en este momento de duelo que los corazones se revelan. Y si hay algo que Historia de Ruth nos enseña, que los momentos más oscuros a menudo revelan los mayores milagros por venir. La Biblia no oculta el dolor, lo muestra. La tragedia no se edulcoró, sino que se presentó con brutal honestidad. Esto tiene un propósito de mostrar que la redención no viene de un mundo ideal, sino de una realidad rota. Noemí, una vez llena, ahora se encuentra vacía. Ruth, la moabita, podía muy bien regresar a su tierra, reconstruir su vida, seguir las normas de la época. Pero algo en ella ya se estaba transformando. Incluso en su estrado, el Dios de Israel comenzó a atraer el corazón de una mujer que, a los ojos humanos, no sería parte de ninguna promesa. Y ahí es donde reside la belleza del plan divino. Él utiliza a los menos esperados. Quizás estés pasando por una fase similar. Pérdidas en secuencia, sueños interrumpidos y esa sensación de que nada tiene sentido. Sepan que es en estos valles donde muchas veces se define nuestra identidad. Noemí, Orfa y Ruth no sabían que vendría después, solo sabían que tenían que seguir respirando. Y es en este momento que la historia de superación comienza a tomar forma. Cuando todo parece perdido, Dios simplemente está preparando el escenario para algo mucho mayor. Si piensas que Dios te ha olvidado en una tierra extraña, respira un capítulo de bendición sobre Noemí está por venir. Después de una década lejos de casa y con el corazón apesadumbrado por sus pérdidas, Naomi escucha un susurro de esperanza que viene de su tierra natal. Belén de Judá, la misma tierra de hambruna, ahora estaba siendo visitada por Dios mismo con pan y provisión. No era solo una cuestión de comida, era una clara señal de que el Señor todavía se preocupaba por su pueblo. Y es en ese pequeño rayo de esperanza que Noemí decide regresar. Decisión difícil, indudablemente, pero a veces lo único que tenemos es una chispa de fe. Con ella, damos el primer paso de regreso a propósito. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando oímos hablar de providencia divina actuando donde pensábamos que todo estaba perdido. El camino de regreso a casa no siempre es una línea recta. Es un camino de recuerdos, de arrepentimientos, de dudas. Noemí parte hacia Belén, y sus 2 nueras, Orfa y Ruth, la acompañan. Imagínense la escena: 3 mujeres, solas, en el camino polvoriento, cada una cargando más dolor que equipaje. Noemí, quizás cansada de tanta pérdida, comienza a pensar en su futuro. Ella insiste en que regresen, para que puedan tener otra oportunidad en Moab, donde todavía tienen familia y tal vez incluso matrimonio. Parece altruismo, pero también es el peso de alguien que siente que no tiene nada más que ofrecer. Este momento de separación revela algo poderoso: la elección entre el camino fácil y el camino de la fe. Orfa representa el retorno a lo conocido, a lo seguro. Ruth, por otro lado, comienza a brillar como símbolo de lealtad y coraje. Ella ve en Noemí más que una suegra, ve un reflejo de Dios de Israel, aquel que, incluso en el silencio, está presente. ¿Cuántas veces, cuando tratamos de proteger a otros, pensamos que estamos siendo racionales, cuando en realidad estamos impidiéndoles ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Noemí estaba a punto de descubrir que, incluso con dolor, aún llevaba una herencia. Si alguna vez has llegado a un punto en el que pensaste que era mejor ir solo para no cargar la vida de nadie, debes saber esto: a veces, tu camino de regreso es lo que Dios usa para transformar a otros. Noemí no lo vio, pero en el plan de Dios todo esto se estaba desarrollando allí mismo, en medio del camino, entre la despedida de Orfa y la firme decisión de Ruth. El regreso a Belén no fue solo geográfico, fue espiritual, un llamado a la tierra prometida, a la identidad olvidada, a pacto con Dios. Y este viaje no lo haríamos solos. Ruth estaba a punto de hacer un compromiso que cambiaría el curso de la historia.
Llega un punto en el viaje en el que es necesario tomar decisiones, y es ahí exactamente donde Orfa y Ruth tuvieron que elegir sus caminos. Noemí, con el corazón apesadumbrado, insiste en que ambos regresen a sus hogares, a sus dioses, a la posibilidad de reconstruir una vida en común. Orfa, después de mucha emoción, cede a la súplica y regresa. Es un gesto humano, comprensible, pero pone fin a tu participación en historia de superación. Ella no estaba equivocada, simplemente no estaba dispuesta a recorrer un camino incierto. Y a veces, es en el momento de la despedida cuando se revela la verdadera fe de uno. Ruth, sin embargo, no se queda, simplemente se entrega. Lo que allí sucede es más que un bonito gesto, es un voto profundo, una alianza sin retorno. Ella dice: donde quiera que tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esto, viniendo de un moabita, es simplemente impactante. Ruth estaba abandonando su cultura, su religión, su futuro garantizado, todo. Por amor. Pero más que amor por Naomi, había algo más grande. Ella ya se sentía atraída por el Dios de Israel, aún sin comprender aún el tamaño de la promesa que lo rodeaba. Lo que Ruth hace allí es el retrato perfecto de fidelidad en acción, no la fidelidad romántica ni la fidelidad por conveniencia, sino la que se mantiene firme incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. Tu elección es un mensaje directo para nosotros. Hay momentos en que la decisión de quedarse vale más que cualquier logro visible. Ella eligió lo invisible, lo improbable, lo improvisado y lo más sorprendente. Dios honra ese tipo de elección. Es su pacto con Dios, hecha en medio de un camino, entre polvo y lágrimas. Tardaría siglos en llegar. Genealogía de Jesús. ¿Alguna vez has tomado una decisión que nadie entendió? ¿Alguna vez has decidido caminar con alguien por pura convicción, incluso cuando todo indicaba lo contrario? Eso fue lo que hizo Ruth. Y así es como el linaje mesiánico comienza a restaurarse con un extranjero decidido, en un camino olvidado. En la lealtad de Ruth no solo bendijo a Noemí, sino que allanó el camino para que su nombre fuera inmortalizado en las Escrituras como uno de los grandes mujeres de la Biblia. Lo que parecía ser solo una escena de despedida fue, de hecho, un hito en destino profético que Dios estaba planeando. Un plan que involucraba promesas mucho mayores de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado en ese momento. Cuando Noemí y Ruth finalmente llegan a Belén de Judá, toda la ciudad está en crisis. Después de todo, no todos los días alguien regresa después de tanto tiempo, especialmente con tanta pérdida escrita en su rostro. Las mujeres de la ciudad apenas pueden creer que esta sea realmente Noemí, pero ella no intenta ocultar su dolor. Les dice con firmeza que ya no la llamen Noemí agradable, sino inmediatamente, que significa amargo. Es un momento fuerte, sincero y real. Ella siente que Dios permitió todo esto y lo expresa sin rodeos. Y entre nosotros, ¿cuántas veces nos sentimos así también nosotros, sin entender por qué? Solo se entiende el peso de la vida. Pero hay algo precioso en ese regreso, aunque se sentía vacía. Noemí regresó, y volver, incluso herido, ya es un acto de fe. Ella podría haberse quedado en Moab, revolcándose en el dolor y el pasado, pero eligió caminar hacia la tierra prometida, incluso sin saber lo que le esperaba. Esto es lo que hace de su regreso un acto profético. La presencia de Ruth, la extranjera, a su lado, ya era señal que Dios estaba escribiendo una nueva página. Y aunque Noemí no lo vio en ese momento, el milagro ya estaba en marcha. Providencia divina no hace ruido, trabaja entre bastidores. La llegada a Belén también ocurre en un momento estratégico, el inicio de la cosecha de cebada. Nada sucede por casualidad. Este detalle aparentemente simple está cargado de simbolismo. La cebada era el primer grano de la cosecha anual, símbolo de nuevos comienzos, de provisión y de esperanza. Mientras Noemí lamentaba el vacío, Dios ya estaba preparando el campo. La respuesta a su dolor brotaba de la tierra. ¿Cuántas veces pensamos que todo ha terminado, cuando en realidad el terreno ya está fértil para un nuevo ciclo? Fue en este clima que la historia de Ruth comenzó a entrelazarse aún más con el plan eterno de Dios. Es curioso pensar que, aunque Noemí cambió su nombre a Mara, Dios nunca la llamó así. Para él, ella siempre fue y seguirá siendo Noemí, portador de una herencia bíblica vivo. Aunque estaba herida, ella seguía siendo parte del plan. Y esto sirve como recordatorio. Nuestras cicatrices no niegan nuestro llamado. El milagro de la restauración no depende de que nuestro estado de ánimo o nuestra fe estén intactas. Dios actúa incluso cuando lo único que podemos decir es estoy amargado. Y mientras Noemí se veía quebrantada, la fidelidad de Ruth y la mano del Creador ya estaban preparando un desenlace fatídico. Redención. Esto afectaría a generaciones enteras. Con la llegada de cosecha de cebada, una nueva rutina comienza a tomar forma para Ruth y Noemí. Como viudas sin tierras, les quedaba poco, excepto recurrir a la antigua ley que permitía a quienes lo necesitaban
Respirar detrás de los segadores, es decir, recoger los granos que caían durante la cosecha, no era un trabajo glamuroso, pero sí digno. Ruth, decidida, se ofrece a ir al campo. Ya ves, ella no esperó a que cayera un milagro del cielo, ella se movió, y a veces eso es lo que falta, dar un paso práctico, aunque sea pequeño, con fe en que algo bueno sucederá. Ruth entra en acción, y es entonces cuando providencia divina comienza a brillar sin saberlo. Termina justo en el campo de Booz, un pariente lejano de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. ¿Coincidencia? Nada de eso. Dios no trabaja con suerte sino con propósito. La elección de ese campo fue un punto de inflexión, silencioso pero decisivo, mientras Ruth recogía grano a grano. También recogía los primeros signos de el plan de Dios mucho más grande. Aquellos que miran desde afuera tal vez solo vean a una pobre mujer moabita recogiendo sobras del suelo, pero el cielo ya vio una pieza clave en el linaje mesiánico. En este contexto, la recolección es más que una actividad de subsistencia, es un retrato de la fe en movimiento. Cada espiga de grano cosechada era una declaración silenciosa: sigo creyendo que Dios proveerá, y esta fe activa trae la bendición. Hay algo poderoso en trabajar con las manos mientras esperas con el corazón. Ruth no se quejó, no se hizo la víctima, ella sirvió, y hay una lección práctica en esto. ¿Quieres ver la mano de Dios moverse? Empieza con lo que tienes a veces. Es recogiendo pequeñas orejitas de vida que terminamos cosechando herencia, redención y futuro bendito. Es conmovedor darnos cuenta de que, mientras Ruth trabajaba en el campo, Noemí descansaba, no porque fuera perezosa, sino porque le faltaban fuerzas. Y aquí hay otra joya: a veces Dios envía a alguien para que sea tus manos y tus pies mientras todavía te estás recuperando. La lealtad de Ruth era más que compañía, era parte de una milagro de la restauración sucediendo en silencio, y entre el polvo, el cansancio y las mazorcas cosechadas, Dios ya estaba conectando corazones, familias y destinos. Todo empezó con un simple paso: salir de casa y marcharse, respirar, pequeños gestos, grandes comienzos. Booz entra en escena como si no quisiera nada, pero lo cambia todo cuando llega al campo. Su mirada se dirige a una figura diferente entre los espigadores, una joven decidida, humilde, pero con una dignidad que destacaba a él. Pregunta a sus sirvientes: ¿quién es esta muchacha? La respuesta no podría ser más significativa: es la moabita que regresó con Noemí. Eso por sí solo revela mucho. Aunque lo sea Ruth, extranjera, ella ya se había ganado respeto por su postura. Booz, sin saberlo, estaba a punto de conectarse con la mujer que transformaría su vida. Y genealogía de Jesús. Impulsado por la curiosidad y, quizás, por algo que aún no podía nombrar, Booz se acerca a Ruth. ¿Y qué hace? Demostración de amabilidad, no es condescendiente, sino que ve valor donde otro solo ve necesidad. Él ofrece protección, agua, comida e incluso instruye a sus cosechadores a dejar mazorcas de maíz a propósito para que ella pueda cosecharlas más fácilmente. Eso es un favor, ten cuidado, y providencia divina disfrazado de bondad. Booz ve a Ruth no como una carga social, sino como alguien que lleva algo especial. Y cuando alguien empieza a tratarte con esa mirada, puedes saber Dios está actuando. El gesto de Booz va mucho más allá de la generosidad momentánea. Está rompiendo barreras culturales y sociales. Después de todo, en aquella época, una mujer moabita viuda no era precisamente una candidata a la simpatía. Pero Booz ve algo más: la fuerza, la fidelidad, el coraje de alguien que ha elegido Dios de Israel incluso sin garantías. Él valora no solo lo que Ruth ha hecho, sino en quien se está convirtiendo, y eso es oro puro. A veces lo único que alguien necesita es que otra persona valide su trayectoria, y Booz lo hace con elegancia, mostrando que la redención ya estaba empezando allí, en el campo. Este momento entre Booz y Ruth es como una semilla que fue plantada sin fanfarrias, pero que pronto daría fruto eterno. Sin promesas, sin romance explícito, sin juegos de poder, solo respeto, honor y amabilidad. Y es interesante notar cómo Dios, una vez más, no utiliza grandes acontecimientos, sino encuentros sencillos para cumplir su propósito. Plan de redención. La presencia de Booz es prueba de que, incluso cuando todo parece improbable, Él levanta a las personas adecuadas en el momento adecuado. Lo que Ruth no sabía es que ese hombre que la trataba con cariño sería la clave para cumplir un sueño destino profético. Cuando Ruth regresa a casa después de un día de espigar, lleva en sus brazos mucho más que cebada. Ella trae noticias, y como toda buena noticia merece ser compartida, ella le cuenta a la Noemí todo lo que sucedió en el campo, incluido el nombre del hombre que la ayudó. Booz. En ese momento, los ojos de Naomi se iluminaron. Él no era solo un granjero generoso, era un pariente redentor. Esto lo cambia todo. Dios estaba alineando las piezas con precisión divina. La historia del dolor comenzó a tomar contornos de esperanza. La amargada viuda ahora tenía un motivo para volver a Sour. En la cultura israelí, la pariente redentor era alguien que podía restaurar el nombre y las posesiones de la familia que lo había perdido todo. Podría comprar la tierra,
asegurar descendencia y continuar el linaje. En otras palabras, Booz era más que un buen hombre era. Legalmente, un puente hacia el milagro de la restauración. Y lo más impresionante, ni Ruth ni Noemí habían ideado un plan. Ellos siguieron viviendo con fe y fidelidad, y Dios mismo les abrió el camino. Por eso nunca debemos subestimar los detalles de la vida cotidiana a menudo. Es en ellos donde reside la promesa divina se esconde. La reacción de Noemí es conmovedora. Aquella mujer que una vez dijo que estaba amargada ahora reconoce nuevamente la mano de Dios obrando. Ella bendice a Booz con palabras llenas de gratitud, reconociendo que el Señor aún no había abandonado su bondad. El tono cambia, el corazón se calienta. ¿Conoces ese momento en el que de repente todo parece encajar? Esto es lo que pasó aquí. Y todo comenzó con una simple conversación entre dos mujeres. El bendición sobre Noemí comenzó a florecer gracias a la fidelidad de Ruth, una extranjera que se convirtió en un canal de pacto con Dios. Aquí es donde entendemos que Dios de Israel no solo obra grandes milagros, sino también encuentros, palabras dichas en el momento oportuno, conexiones inesperadas. Booz, sin saberlo, se estaba metiendo en el camino de un destino profético. Ruth, sin entender, ya caminaba hacia el linaje mesiánico, y Noemí estaba empezando a darme cuenta de que el duelo no era el final del camino. A partir de esta revelación, comienza a formarse un nuevo plan con fe, estrategia y esperanza. Y eso es precisamente lo que nos lleva al siguiente capítulo de esta historia: superación, fidelidad y redención. Después de darse cuenta de que Booz era el pariente redentor, Noemí deja su duelo a un lado por un momento y regresa a su papel de mentora. Ella elabora un plan simple pero significativo. Él le ordena a Ruth que se vaya, se perfume y se ponga su mejor ropa, y no es solo vanidad. ¿Sabes? Fue un gesto simbólico de transición del duelo a la esperanza, de viuda a mujer con futuro. Ruth iría a Nieve, donde se trillaba el grano, y se presentaba discretamente a Booz. Fue un gesto audaz, pero también profundamente respetuoso con las costumbres de la época. Noemí no estaba empujando a Ruth a un matrimonio forzado, sino demostrando que había una puerta abierta y que ella podía, con dignidad, pedir su rescate. Era algo culturalmente aceptado. Una viuda sin hijos podía ser redimida por un pariente cercano, asegurando su protección y la continuidad de la familia. Herencia bíblica. Este gesto no tenía nada que ver con romance ni manipulación. Tenía que ver con redención. Una vez más, vemos cómo Dios obra a través de la sabiduría de la gente común. Noemí, aun en su dolor, tuvo el discernimiento para guiar a Ruth hacia lo que Dios ya estaba preparando. Y aquí tenemos una poderosa lección práctica. A veces el siguiente paso de fe requiere preparación. Ruth no se fue por cualquier camino. Ella se cuidó, se preparó, se posicionó. La fe no es solo esperar, es actuar con sabiduría y confianza. Y mira qué bonito, todo esto no viene de la ambición, sino de un corazón alineado con el plan de Dios. Cuando entiendes que estás participando en algo más grande, incluso los gestos más simples adquieren un peso eterno. Ruth iría a la era no solo como viuda, sino como alguien dispuesta a ocupar un lugar que el cielo ya había reservado. Este plan de Noemí muestra cuánto valora Dios las estrategias alineadas con los principios. No hubo allí nada apresurado, todo tuvo tiempo, respeto, sensibilidad. Ruth no se propuso encontrar el amor por necesidad, siguió un camino de lealtad y confianza. En el fondo, era una petición de ser integrados en la familia de la fe, en pacto con Dios, a la historia de descendientes de David. Y esto nos hace preguntarnos, ¿hemos escuchado los consejos de la Noemí en nuestras vidas? Muchas veces, Dios usa personas con experiencia a nuestro alrededor para guiarnos a lograr un objetivo. Promesa divina. Por la noche, en el silencio de la era, Ruth pone en práctica el plan de Noemí con una valentía impresionante. Ella se acerca a Booz mientras él duerme y le hace una petición simple pero significativa que rescate, tomándola como su esposa para asegurar su protección y la continuidad de la familia de Elimelech. Es un gesto lleno de fe y respeto, una demostración de confianza en la justicia y la bondad de Booz. Esta escena revela cómo la lealtad de Ruth y vuestro coraje son fundamentales para el logro de los objetivos. El plan de Dios. Booz, al despertar ante esta petición inesperada, se muestra honorable y dispuesto a actuar. Reconoce la responsabilidad de ser el pariente redentor, pero también revela que hay otro pariente más cercano con derecho al rescate. Este detalle podría ser un estorbo, pero Booz actúa con transparencia y justicia, demostrando que pacto con Dios implica honor, justicia y respeto a las leyes vigentes. Su cuidado refleja una profundidad de carácter que hace posible que la historia de redención. Al día siguiente, Booz lleva el asunto a los ancianos de la ciudad, buscando resolver el asunto según la tradición. El otro pariente, al enterarse de las implicaciones, decide renunciar al derecho de redención. Esto le permite a Booz, de hecho, asumir el papel de redentor, comprando la tierra de Elimelech
y asegurando un futuro seguro para Ruth y Noemí. Este acto no es solo una negociación, sino una confirmación del milagro de la restauración que Dios obró. Es una prueba de que la fidelidad y la justicia van de la mano en el plan divino. Así, Booz rescata a la familia de Elimelech, pero también rescata a la propia Ruth, quien se convierte en su esposa. El matrimonio sella un compromiso que va mucho más allá de un simple vínculo social. Representa la unión de los pueblos, la integración de una Ruth extranjera en la historia del pueblo de Dios, y el comienzo del linaje mesiánico. Es la materialización de una promesa divina, donde el amor, la lealtad y la providencia se unen para transformar una historia de dolor en redención y esperanza. El matrimonio entre Booz y Ruth no fue una unión cualquiera, fue un punto de inflexión en la vida de Noemí, Ruth y toda la historia de Israel. Este vínculo simboliza la realización del plan de Dios que se había ido gestando desde la cosecha de la cebada. Con él, la redención no se limita a los bienes materiales, sino que se expande la restauración de una familia, la recuperación de la esperanza y la apertura de un camino de bendición. La fidelidad de Ruth es recompensada y la providencia divina se manifiesta en cada detalle. La pareja tiene un hijo llamado Obed, que continúa el legado de coraje y lealtad de su madre. Obed será el abuelo del rey David, y esto es fundamental para entender la importancia de la historia de Ruth en la Biblia. No es de extrañar que el libro de Ruth se encuentra entre las narraciones que destacan a las mujeres de la Biblia que influyeron profundamente en la genealogía de Jesús. Los descendientes de Obed consolidan un pacto eterno, revelando el cuidado de Dios al trazar líneas de herencia que apuntan al Mesías. Noemí, que había llegado a llamarse Mara debido a su amargura, recupera su condición social y emocional. Una vez más es reconocida como beata, testigo viviente de la intervención divina. Esta restauración demuestra que detrás de las dificultades hay un propósito mayor y que Dios actúa en silencio pero con precisión. La historia de Ruth, Booz y Noemí es una verdadera lección de cómo fidelidad y confianza en Dios de Israel generar frutos inesperados y extraordinarios. Este matrimonio y la generación de Obed marcan el inicio de un destino profético que culmina con la venida de Jesús. La herencia bíblica no se limita a riquezas o tierras, sino que abarca un legado espiritual y mesiánico que se extiende a lo largo de generaciones. Ruth, la moabita que llegó como extranjera, es incorporada al linaje mesiánico, demostrando que el amor y el pacto de Dios trascienden las barreras culturales y étnicas. Esta historia reafirma que cuando confiamos en Dios, Él transforma las historias ordinarias en narrativas de redención y esperanza. La historia de Ruth es, ante todo, un vibrante retrato de providencia divina que actúa incluso cuando todo parece perdido. Cuando observamos el viaje de esta mujer moabita, vemos una lección clara. La fidelidad no es solo una virtud moral, sino un canal para que Dios obre milagros. Ruth no solo siguió a Noemí, ella eligió a Dios y su pacto. Y eso hizo toda la diferencia. En tiempos de crisis, este es el mensaje que nos queda: la fe y la lealtad van de la mano, abriendo puertas que nadie más podría abrir. Otro punto que destaca es la importancia del papel de Ruth como extranjera insertado en la historia del pueblo de Israel. Esto rompe paradigmas y nos invita a reflexionar sobre la inclusión y la aceptación en el plan de Dios. A través de ella comprendemos que el amor divino no hace distinciones y que, para el Señor, todos tienen un lugar en su promesa. El libro de Ruth nos muestra que incluso aquellos que vienen de afuera pueden ser utilizados para lograr el plan de Dios, pasando a formar parte del linaje mesiánico y de la bendición para toda la humanidad. Además, esta narración es verdadera, historia de superación donde el sufrimiento es el escenario para la manifestación de la redención. Noemí, que vio a su familia desintegrarse, es testigo de la restauración de la esperanza y la bendición en su vida a través de Ruth y Booz. Es un poderoso recordatorio para todos nosotros. Los momentos más difíciles pueden ser el comienzo de un milagro. La vida de Ruth y su lealtad demuestran que con Dios no hay situación sin solución ni hay pasado que impida un futuro glorioso. En última instancia, este mensaje habla directamente al corazón de cualquiera que busque significado y propósito. La unión entre Booz y Ruth, la llegada de Obed, la bendición sobre Noemí, todo esto apunta al cuidado constante de Dios, Dios de Israel. Esta historia no es solo una cuestión de genealogía o tradiciones antiguas, se trata de la acción real de Dios en la vida de las personas. Una invitación a confiar en su fidelidad y ver que, detrás de las tragedias, hay un plan de redención que puede transformar vidas. Entonces, ¿estás listo para sumergirte en el siguiente capítulo? A lo largo de este viaje con Ruth, hemos visto cómo la fe, la lealtad y la providencia divina pueden transformar una historia marcada por pérdidas y desafíos en un testimonio vivo de redención y esperanza. Ahora la pregunta es para ti: ¿cómo ha sido tu propio viaje? ¿Has confiado en el plan de Dios para tu vida? Incluso cuando las circunstancias parecen difíciles,
¿Y qué pasos concretos puedes dar hoy para fortalecer tu fe y posicionarte para recibir las bendiciones que Él ha preparado? ¿Qué tal empezar a aplicar la fidelidad de Ruth en tu vida diaria? Cuidando tus relaciones, manteniéndote firme ante la adversidad y buscando siempre un pacto con Dios. El milagro de la restauración está al alcance de aquellos que no se rinden. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir recibiendo contenido que inspire la transformación personal y espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera no te perderás ningún mensaje que pueda cambiar tu vida.